Volvamos, para verificarlo, al tumulto de un parque de atracciones, una feria o una asamblea numerosa chillando al lado de una jaula de pájaros instalada cerca del mar, entre el temblor de los árboles agitados por el viento. Nuestro oído, más músico de lo que nos atreveríamos a esperar, hace algo más que identificar en unidades los objetos sonoros que nombra. Piar de pájaros, palabras del vecino, ruido de olas o ritornello de un organillo. No mezcla los unos con los otros como le pasaría a la máquina IBM más perfeccionada. A su manera hace, en sentido etimológico y no simbólico, una verdadera partitura, haciendo la parte de cada instrumento, y atribuyéndole su continuum. Supongamos ahora que la conversación se desarrolla en una lengua desconocida para el oyente. Para aislar a cada hablante y atribuirle su continuum sonoro, el oyente tendrá que hacer un esfuerzo. Pero cuando menos saldrá bien librado, a pesar de que el sentido, que evidentemente le ayudaría, esté ausente ante discurso. En las novelas de espionaje el héroe escucha de 2 o 3 agentes secretos que hablan en lenguas que él ignora, y la preocupación por su propia seguridad, le impone una escucha acusmática, ya que desde su escondite no puede verlos. Sin embargo, distingue lo que oye, y ayudándose osadamente de las sonoridades y musicalidades, verdaderas o falsas, identifica y cualifica. El uno tiene voz grave y cecea, y el otro habla entrecortado, etc. Leamos con más detenimiento las líneas anteriores. Hemos hecho una descripción espontánea del funcionamiento de nuestra escucha. Pero en todos los casos hemos usado 2 términos. Piar de pájaros, ruido de olas o de árboles, palabras del vecino, ritornello de órgano. Este análisis nos proporciona, no la clave a esa descodificación prodigiosa, aunque espontánea, sino sus polos. Una de esas palabras se dirige a la fuente, como sabemos, algunos contemporáneos reivindican esa música. Es el que oye, quien hace la obra. Tratado de los objetos musicales 185. La otra al contenido. Por aproximativos que sean los términos de nuestra descripción, con ella hemos dicho lo fundamental. No es que hayamos comprendido todo, sino que lo hemos distinguido. En cada caso una permanencia esencial nos ha permitido el análisis de la identidad causal, y no obstante la innumerable variedad de estas palabras, de esos ritornellos, y de esos ruidos, encontramos muy natural el tomar posesión de esas variaciones a través de las cuales establecemos las permanencias. Pues ya es hora de darse cuenta que ciego o escondido tras el telón de Pitágoras o del magnetofón, solo a través de la diversidad de sonidos hemos inferido las causas distintas que daremos como explicación. Sin embargo, solo por sus efectos, llegamos a ello. Estas estructuras sonoras universales que postulábamos tímidamente y que suponíamos groseras, no son una hipótesis, sino que dominan la práctica cotidiana de la manera más segura. Al hablar de índices o de significaciones olvidamos muchas veces la percepción sonora de la que son extraídos, pero la escucha reducida, que persigue al objeto sonoro, nos permitirá tomar conciencia de ello. Esta percepción bloqueada, inestable y refinada, del objeto sonoro, vehículo parado por las otras percepciones, está dominada por estructuras que antes de ser lingüísticas o acústicas, dramáticas o prosódicas, policiales o médicas, o, finalmente, propiamente musicales, son estructuras de la sonoridad. Xi 2. El repertorio de causalidades resultan infructuosos los ensayos del especialista en acústica para fundamentar los timbres. Nosotros mismos, solo después de grandes esfuerzos, hemos llegado a establecer correlaciones entre nuestras formas de percibir y la constitución física de algunos sonidos elementales. Y todo esto apenas nos coloca en el camino de un mecanismo de conjunto. Veamos al fonetista en su trabajo. Al igual que su colega enseñante M. Jourdain, estudia cuidadosamente las causalidades una por una. El instrumento fonador, la colocación de la lengua contra los dientes, los resonadores. «Qué cosa tan bella es la A», señala con buen criterio M. Jourdain. Pero Nicolo oye las A al igual que su maestro, sin saber nada de todo esto. Las estructuras de percepción pueden pasarse muy bien sin conocimientos técnicos, tanto al nivel del instrumento como de la serial. Ahora bien, hemos insistido en la oposición cultural natural, postulando un oído humano universal, potencial, anterior a las culturas. Es este el que tiene ese asombroso poder de identificación, de reconocer a los locutores a través de un discurso que no comprende. ¿Qué es entonces lo natural? Si lo pensamos bien, no se opone a lo cultural, sino justamente a lo convencional.
En lugar de preocuparse por los conceptos unidos a sonidos por un vínculo arbitrario que solo un conocimiento previo del código permitirá identificar, la escucha natural da un sentido a lo que capta, sin pasar por la convención, sino apoyándose en una experiencia anterior muy elaborada que podría llamarse la adquisición de un repertorio personal compartido también por los contemporáneos. Al igual que el aprendizaje de una lengua, este resulta de un aprendizaje individual en un medio colectivo. Se trata del repertorio de los ruidos. Estos ruidos que clasificamos fácilmente, por identificarlos con fenómenos. Ruidos de motores para las civilizaciones contemporáneas, ruidos de animales para las pastoriles, como naturales, podrían ser comprendidos sin la ayuda de una experiencia en la que la civilización ayuda a la naturaleza. Cuando oigo un ruido desconocido, sin ninguna referencia anterior, lo escucho como objeto sonoro sin preocuparme por encontrar inmediatamente su causa. Estos son los ruidos donde mejor se puede apreciar la sonoridad, si no fueran tan sorprendentes y si no quisiera relacionarlos enseguida con otros ruidos conocidos, para poder explicarlos, es decir, identificarlos y calificarlos. Por más que los ruidos tengan un aire natural, nosotros deletreamos y aprendemos desde la más tierna infancia este lenguaje de las cosas con la misma aplicación que una lengua de los hombres. Apenas somos capaces de imaginar un mundo donde los ruidos fueron distintos, y respondieran a otro repertorio distinto de este planeta. La patología proporciona pruebas a nuestro debate. En los asimbolismos visuales o táctiles, no se está ciego ni paralítico, sino que lo que se ve o se toca no se reconoce. ¿Este lápiz, qué es? El paciente responde. Es largo, delgado, puntiagudo. Él se expresa tal como se ve, por valores, pero ha olvidado el repertorio. Por ello puede tocar un objeto que no reconoce con la mano derecha y sí con la izquierda, si su deficiencia es unilateral. Xi 3. El lenguaje de las cosas, lo que parecía ser una metáfora, viene a ser, a fin de cuentas, la expresión de la realidad. Las anteriores tentativas de hallar una explicación a nuestras estructuras de identificación de los objetos sonoros pecaban aún de una especie de irrealismo, de un postulado implícito de anterioridad de la causa física, al efecto percibido. Si empleamos el lenguaje en el sentido amplio, como hemos aprendido en música, parece razonable admitir que el lenguaje de las cosas también se aprende. Nos referimos a la fuente a través del registro de sus juegos, porque tales son nuestra experiencia y nuestro aprendizaje. Si existen pájaros en Marte o máquinas perfeccionadas en un planeta de los alrededores de Sirio, nada nos hace prever la forma general ni las variaciones de sonidos que emiten. La costumbre adquirida de identificar tan fácilmente las fuentes y sonidos diversos que ellas emiten, enmascara nuestro aprendizaje. ¿Cuál es entonces la diferencia entre este aprendizaje del repertorio de los ruidos y el del código de las lenguas? Podemos decir que se desarrolla en sentido inverso. La lingüística hace algo más que olvidar a los locutores. Solo estudia los objetos sonoros como portadores de conceptos abstractos, y utiliza a contrario la dualidad permanencia-variación. Las variaciones de entonación son indiferentes, y la estructura que impera sobre la percepción es la del sentido. En el lenguaje de las cosas, y entre las cosas contarnos el ruido de las conversaciones, el bullicio de los animales, etc., algunos de sus sentidos no son indiferentes e impenetrables, pero algunos indicios son claros, y nos informan, no sobre lo que el sujeto quiere decirnos, sino sobre lo que queremos saber de él. Estas modulaciones que no tienen significación lingüística, pero que son ruidos evidentes, nos conducen a la identificación de su fuente común, de su emisión y de una cualificación de su actividad. En tanto que indicios poseen caracteres pertinentes, tal como pueden serlo en una lengua los rasgos que conducen a la identificación de un significado. De esta manera es como comprendemos o no muchas veces el lenguaje de la música. ¿Por qué no unir entonces la aproximación a lo musical cultural y la interpretación de lo sonoro natural? Tampoco podríamos continuar esta interpretación de los objetos sonoros ateniéndonos a la escucha natural, al menos si queremos ponerla al servicio de la investigación de una musicalidad. Es precisamente descartando la referencia espontánea a las fuentes sonoras y demostrando los resortes del fenómeno de identificación y cualificación de los objetos percibidos a través de la variedad de muestras sonoras, como podemos avanzar en la investigación. Justo lo contrario a un recuento instrumental o a una descripción de las propiedades particulares de las muestras emitidas. En el libro V buscamos un método que pueda dar cuenta de la articulación y la entonación, bases comunes de la identificación de los objetos sonoros cualesquiera que sean.
Pero, como ya hemos dicho, no seguiremos mucho tiempo en un estudio tan general. Advertidos ya de la disparidad de los objetos sonoros, tanto en función de sus innumerables fuentes, como de sus modulaciones caprichosas, nos damos cuenta de lo bueno que sería limitarnos a los objetos más simples, los menos indicativos, los menos anecdóticos, portadores de una musicalidad más espontánea aunque más sencilla. Estos objetos sonoros convenientes que responden a una invención musical, no serán, sin embargo, identificados como los objetos sonoros más generales, ya que a priori no podríamos aplicarles ninguna estructura de percepción de lo musical. Veremos si esto es posible, por medio de trabajos prácticos. Xi 4. El niño y la hierba. El horno Faber, ya viejo, no toca más que Stradivarius. Hay que remozar los esquemas. Escuchemos a un niño que ha recogido una hierba adecuada, la coge entre las palmas de las manos y sopla sobre ella, mientras el hueco de sus manos le sirve de resonador. Observemos en primer lugar que este niño nos propone el ejercicio de solfeo que conviene a nuestro estado. Ya no queremos escuchar la calidad sonora del Stradivarius, demasiado musical, sino practicar una escucha musical sobre un objeto sonoro más tosco, y esa clase de escucha la descubriremos practicando. Además, el niño, por su cuenta, ha elegido entre las fuentes de sonido una de las que parecían más conveniente, SIC, a su actividad. En efecto, este niño experimenta sus sonidos unos tras otros, y el problema que se plantea no es tanto el de la identificación como el del estilo de fabricación. Por otra parte, su intención es visiblemente musical, y aunque el resultado no parezca musical a sus exasperados oyentes, no se le podría negar al autor una intención estética o, al menos, artística. No está llamando a nadie, no se sirve de ningún utensilio, su objetivo es gratuito, sino gracioso, y, confesémoslo, es incluso musical. En efecto, no contento con fabricar sonidos, juega con ellos, los compara, los juzga, los encuentra más o menos conseguidos y su sucesión más o menos satisfactoria. Como ya dijimos del hombre de Neandertal, si este niño no hace música, ¿qué hace? Nuestro ejemplo sobrepasa su objetivo, pues en los sonidos de hierba hay algo más que sonoridades. Sin embargo, continuemos. Admitamos que esté haciendo música experimental. ¿Qué es lo que oye el oyente, incluso el desdeñoso, el reticente o el hostil? Por una vez, y no es lo habitual, objetos sonoros. En efecto, apenas ha identificado la causalidad hierba, cuando los sucesivos ensayos del virtuoso ya no le enseñan nada, ni sobre una anécdota de hierba ni sobre un improbable fragmento de música de hierba. No habrá mensaje, sino fenómeno. Nuestro oyente estará obligado a sufrir una colección de objetos desprovistos de sentido musical y como mucho oirá uno más ronco, otro más estridente, los unos breves, los otros interminables, los unos claros y los otros rasposos. Pero lo más llamativo es que este oyente, no músico, hará la mejor escucha música posible. Obligado a escuchar, puesto que los objetos son agresivos, formará implícitamente juicios de valor. Llegaría incluso a murmurar, si no despreciara injustamente su actividad inconsciente. Este es mejor que los otros. De hecho, practica las dos escuchas. La musical, que le hace distinguir un sonido más agudo de otro más grave, uno breve de otro largo, etc., aunque toscamente, y otra escucha. La música, mucho más refinada. Y tendrá que identificarse con el niño y soplar con él, acertar o fallar. La hierba cruje, festonia, se resiste, estalla, es como si la tocara él mismo. El soplido es corto, largo, bien cogido, precipitado y ahí está el torturado oyente a quien falta el soplo. ¿Qué mejor verificación de lo que se dijo en el capítulo 15? Ya no escuchamos el sonido gracias al fenómeno, sino el propio fenómeno sonoro. El autor anticipa aquí una dualidad sobre la que volverá más adelante, entre escuchar música, de músico, igual musiciene, y escuchar musical igual musicale. N. Del T. Xi 5 lo musical en estado naciente. Así descubrimos lo que podría estructurar la percepción de los objetos sonoros. Vemos que esas estructuras, fundamento de toda sonoridad, nos aportarían una primera aproximación a lo musical, tendente a calificar, prematuramente, ciertos aspectos formales en el objeto sonoro. Pero hemos comprendido perfectamente que se trataba de algo distinto a calificar al objeto por una tosca musicalidad, sector 4. Grave, fuerte, piano. Se trata de una sonoridad refinada, tanto por los efectos sonoros, sector 3, como por los detalles de la ejecución, sector 2. Ahora bien, ¿hacia dónde volverse para continuar?
Desde luego, no al lado de la escucha musical, convencional por definición, pero tampoco hacia una ampliación de las convenciones musicales existentes para permitirlas integrar este nuevo terreno sonoro. El oyente de la hierba es tan buen músico porque no es el Prix de Rome. ¿Pediríamos a este oyente que fuera tan pasivo como activo en su solfeo? No. Él escucha el sonido como si lo fabricara él mismo, hace diversas pruebas, se aproxima al objeto a través de escuchas sucesivas, al igual que el niño de la hierba lo intentaba sucesivas veces para conseguir su motivo, su tema. Existe aquí una simetría en lo que concierne a la versión. Dado que la banda magnética proporciona incontestablemente la misma señal física en cada repetición, el oyente puede percibir el mismo objeto sonoro, y sus sucesivas escuchas juegan a su vez el papel de esbozos. El oyente trabaja su oído como el otro trabajaba su instrumento. También los músicos, incluso sin magnetófonos, corroboran nuestras afirmaciones. Para un instrumentista, el oído es lo que cuenta. Por difícil que sea la técnica, la postura de un arco, o de una voz, el profesor recomienda al alumno que aprenda a escucharse. De un alumno dotado se dice que tiene buen oído antes de decir que tiene buenos dedos o buena voz. Shiseis, el niño del violín, permítaseme evocar unos recuerdos personales. Durante toda mi infancia, escuchando las lecciones de violín de mi padre, en la habitación de al lado, oía siempre su estribillo perpetuo. 1 para preparar, 2 para tocar. Los infortunados sometidos a este régimen, llorosos o resignados, se prestaban mal que bien a esta ascesis. Una larga duda prolongaba un silencio. Pon el arco así, los dedos asá. Apoya la punta, eleva la muñeca. Etcétera. Se adivinaba una puesta en marcha laboriosa. Después, al tempo 2, el arco liberado, corría sobre la cuerda. El apoyo colofonado daba al sonido un mordiente a veces cruel, y luego el antebrazo desplegado barría el espacio, proporcionando en general un chirrido ronco, breve y desolado resultado de tantos cuidados. Y cuando, fascinado por esta escucha, sin embargo familiar, me disponía a seguir las peripecias del drama, oía a mi padre, para sorpresa mía, reprender al alumno o felicitarle, casi siempre. 190 Pierre Schaeffer, Tratado de los objetos musicales, 191, a contrapelo de lo que a mí me parecía. Para una vez que había tocado justo y sin demasiado chirrido, le reñía y, en cambio, por sonidos horribles y manifiestamente falsos, la voz brusca le animaba. Quizá, pensaba yo, es que su posición era buena, el arco estaba bien colocado y tenía una audaz extensión para una segunda aumentada, ya que más valía que hubiera salido demasiado justa aunque falsa, que haberla hecho justa por pereza o por azar. De esta manera, mi padre parecía inculcar al joven músico una disociación entre los dos tiempos del hacer y del oír, sabiendo que cuando fuera un virtuoso no podría volver sobre la nota una vez que la hubiera dado desafinada. Cuando comencé estas escuchas del objeto sonoro, me acordé de aquellas lecciones. En los sonidos donde no tenía nada musical que escuchar, ningún valor tradicional, podía, por de pronto, ejercitarme en sentir una factura, en escuchar una segunda y una tercera vez, como si, más allá del fenómeno desconocido o ignorado, yo fuera responsable de alguna calificación. Así trabajaba mi oído y aprendía a imaginar a través de los sonidos deletreados, los valores potenciales que encerraban, al igual que a través del sonido ronco del debutante, se elaboraban ulteriores cualidades. Llevemos esta moralidad hasta el límite. Podríamos decir que mi padre era metódico o que recompensaba el esfuerzo o la intención más que el éxito o el resultado, pero esto sería reducir la lección. En los dos tiempos, el de la preparación y el de la ejecución, practicaba una dicotomía instintiva que sobrepasaba el alcance de una pedagogía. El primer tiempo era el de la factura, volcado hacia los resultados, y el segundo era el de la significación, impregnado totalmente por la factura. El propio esquema de la comunicación musical se presentaba así claramente y es evidente que valía en ambos sentidos tanto para el violinista como para el oyente, tanto en el sentido del tema como en el de la versión. Por reducida que sea la escucha del objeto sonoro, la escucha del fenómeno sonoro por sí mismo, no podríamos separar su anverso de su reverso y las adherencias que mantiene con las dos intenciones que habitualmente sobrepasan al objeto. ¿Qué ocurre? ¿Y qué quiere decir esto? En el capítulo 4 intentamos también aislar al objeto sonoro de sus dos medianeros, el acontecimiento y el sentido, la causa y la finalidad. Pero nuestra escucha se estructura en ese mismo circuito enrevesado que siempre vuelve al objeto.
Tanto la escucha música de las facturas, propio del instrumentista, como la escucha musical de los valores en el sistema tradicional y la invención del investigador que intenta descubrir las estructuras desconocidas e inauditas fuera del código musical como maneras musicales. Xi 7. Balance de la sonoridad. Con el ejemplo de los sonidos de hierba y con el del aprendizaje del violín, hemos adquirido elementos importantes. Volvamos sobre el esquema de la exposición. Todo objeto percibido a través del sonido no es tal más que por nuestra intención de escucha. Nada le impide a un oyente vacilar, pasando inconscientemente de un sistema a otro o de una escucha reducida a otra que no lo es. Podemos incluso felicitarnos por ello. Gracias a semejante torbellino de intenciones se producen las relaciones y se intercambian las informaciones. Lo esencial es tener conciencia de un objetivo final para el cual trabajan las otras actividades de percepción y precisar la intención que consagra formalmente al objeto sonoro. La escucha reducida. Así, con motivo de la escucha de un sonido de hierba podemos buscar atolondradamente un valor tradicional, altura, que enmascara la escucha, sonora o musical, de las estructuras mucho más ricas de la hierba. La embarazosa cuestión ha quedado planteada. ¿Cuáles de las estructuras sonoras de la hierba son comunes a todos los objetos sonoros? ¿Cuáles son, por el contrario, las que califican el objeto sonoro que proviene de la hierba como si perteneciera virtualmente a un determinado ámbito? Esta pregunta está lejos de resultar ociosa. Aparte de su importancia teórica, veremos inmediatamente su prueba experimental. A veces la hierba suena como una trompeta, a veces gime como un niño, a veces parecería emitir casi una vocal. Entonces, si aproximamos las actividades musicales de estos dos niños que utilizan uno la hierba y otro el arco, probamos que existen sonoridades más generales que las musicalidades 2. Descartando los rasgos pertinentes de los diversos lenguajes, podemos descubrir, por diferencia, las estructuras sonoras esenciales que hemos considerado ligadas a las facturas. Ese es el ámbito común de comparación de todos los objetos sonoros. Luego nos quedaremos con unos pocos criterios de sonoridad, los suficientes para fundamentar las operaciones de identificación y clasificación de los objetos musicales, en cuanto a objetos sonoros. Pero no hay que dejarse engañar por la simplicidad de esta noción. Por el contrario, es la gran dificultad para decir algo general sobre el tronco común de los objetos sonoros, y por ello cualificados, lo que nos hace ser tan prudentes. Pasamos entonces fatalmente de la sonoridad a la musicalidad. El estudio particular de las estructuras sonoras de los objetos musicales en el sentido tradicional del lenguaje profesional ha sido generalizado mediante la fórmula escucha musical de los objetos sonoros y limitado en un primer estadio a la elección de objetos convenientes. Queda por precisar que es la invención musical que nos proporciona objetos sonoros que aún no han sido calificados como musicales, pero que son aptos para ello. Siempre tememos la petición de principio por la que nos sabemos amenazados. Esta amenaza real al comienzo de la investigación aún impregnada de condicionamientos y nociones, va remitiendo a medida que avanzamos en precisión y, más aún, se hace menos temible. La elección del niño 2 como en la escucha llamada sinfónica de la hierba, nos muestra qué sentido damos, según él, a la invención musical. Esta tranquilizará a unos y asustará a otros. En cuanto a la escucha música, acabamos de verla en funcionamiento. En primer lugar, es la escucha de las facturas, la del horno Faber, a quien sustituimos por el pensamiento. Pero también es la escucha de los efectos del contenido global de la sonoridad. De hecho, este es el primer paso de una escucha reducida, sonora todavía, pero que ya tiende hacia la búsqueda de criterios de identificación. Xi 8. Dilema o dualismo. En este ir y venir de lo musical convencional a lo sonoro salvaje nos enriquecemos y liberamos a cada paso. La cuestión planteada por el objeto sonoro y las formas de escucharlo nos obligan a preguntarnos sobre eso que llamamos lo musical. Trasladando esta intención musical depurada y liberada al objeto sonoro, descubrimos en él potencialidades que, aunque no tengan un fácil empleo, responden sin embargo a una actividad a la vez música y musical por la cual se inventó y se inventa aún la música. Ahora bien, todos nuestros ejercicios de escucha nos han conducido a un doble alejamiento. Del sistema musical en curso que bloqueaba nuestro oído sobre valores convencionales y de la escucha natural que nos remitía a los indicios o anécdotas sonoras. Pero hemos sacado provecho de esta gimnasia. En efecto, hemos dejado de oscilar entre dos empleos de los sonidos, por regla general excluyentes el uno del otro.
Su empleo como indicios enfocado hacia el acontecimiento y su empleo como signos totalmente sometido al código. Una investigación musical no puede escapar a esta elección de polaridades más que asumiendo las dos. La esencia del fenómeno musical quizás se halle en este descuartizamiento, en esta ambivalencia. De estas constataciones hay que sacar consecuencias. El mensaje musical, contrariamente al que transmiten los códigos, no se agota en un conjunto de relaciones significado-significante, de la misma manera que el elemento musical no se reduce a un signo únicamente definido por su papel en el contexto. Por otra parte, el músico, lejos de especializar sus fonaciones, la naturaleza y el empleo de sus fuentes sonoras los mezcla a placer. Sonajas, tambores, cuerdas y vientos, sonidos humanos y electrónicos, lo antiguo y lo nuevo, lo bárbaro y lo refinado. No podemos por menos de plantear una vez más las dos cuestiones de siempre. 1. Entre todos los locutores, solo el músico no llega a definir el objeto musical. ¿Es que ignora su propio código? ¿O este es solo parcialmente un código y el resto obedece a leyes naturales? 2. Solo el músico, entre tantos usuarios del sonido, recurre a fuentes dispares. ¿Acaso posee implícita y aproximativamente la clave de los objetos sonoros? Si nueva hipótesis de una musicología general. Probemos con la segunda hipótesis, la que reconoce en el signo definido por su función en cualquier sistema convencional, lo esencial del fenómeno musical y no la que considera como esencial el objeto sonoro, reconocido como unidad en las estructuras percibidas. Lo que hemos aprendido de los lingüistas nos permite no volver a confundir el signo con una realidad físicamente preexistente. Si la definición de los rasgos pertinentes o valores es relativa a un sistema musical dado, dejaremos de querer interpretar otros sistemas en función de los rasgos pertinentes del nuestro. Desde el punto de vista de la percepción solo nos interesarían las diversas percepciones musicales condicionadas. Accederíamos a la generalidad musical por la comparación de los sistemas y ésta se reduciría a las leyes estructurales que les son comunes. La vuelta al objeto sonoro sería superflua. Este paso es conveniente y se hará indispensable. No podremos hablar de resultados antes de haberlo intentado. Sin embargo, no olvidemos que solo nos informará sobre las lenguas musicales y quedará por probar que la lengua es lo esencial en música. Hemos visto que esto solo es cierto en último término para las músicas llamadas puras, es decir, auténticamente figuradas por sus símbolos. Y sobre todo no nos informará más que sobre músicas ya hechas 3. Así pues, no olvidemos que nuestro propósito se dirige hacia todas las músicas posibles. No debemos colocarnos en la perspectiva de un estudio a posteriori, sino en la de una génesis, y en este estadio no podemos prejuzgar ni la elección de los objetos, ni sus relaciones, ni su definición. Si 10 hipótesis del dato sonoro. Pasemos a la hipótesis contraria. Esta vez ya no es cuestión de un sistema analizable en términos significativos, puesto que partimos del dato sonoro. ¿Cómo abordarlo? 3. Es evidente que esta aproximación histórica podría haber sido prioritaria, si las circunstancias se hubieran prestado a ello. Desgraciadamente, ahora se enfrentan los musicólogos occidentales condicionados y los músicos exóticos ya escasos y abocados a su vez al condicionamiento occidental. La otra aproximación se impone entonces como más eficaz y quizá previa. 194. Pierre Schaeffer. La pregunta que debemos plantearnos es sorprendente por su sencillez. ¿Qué es lo que puede producir sonido en el mundo que habitamos? No se trata de categorías de cosas ni de seres. Serían, para empezar, los elementos, y para continuar, los seres vivos, entre ellos los hombres. Hemos aquí obligados a distinguir en primer lugar los sonidos sin intención, incluyendo los de los seres vivos que hacen ruido, y después los sonidos intencionales emitidos con un objeto de comunicación, y aquí incluimos el grito del animal, la palabra del hombre y las señales Morse del tam-tam. ¿Y los que tienen intención de hacer oír sonidos musicales, dónde se situarían? Evidentemente en la articulación de esta extraña pareja de la gente y el mensaje musical, pues la intención de hacer música consiste en tomar sonidos de la primera categoría, no especializados en lenguajes, para elaborar con ellos una comunicación de la segunda categoría, pero sin querer decir nada. Otra vez más estamos atrapados entre el objeto sonoro y la estructura musical, entre sonoridad y musicalidad, actividad música e invención musical.